Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir. Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo Rural TV que tenemos el gusto de presentarles en esta nueva jornada con materiales que tienen que ver con atención productiva, en una jornada que estuvo realizando el Plan Agropecuario y ELINEA, poniendo atención a cómo andamos en este otoño desde el punto de vista productivo y proyecciones hacia adelante. Vamos a estar con ese material, también con algo de lo que ha surgido esta semana a nivel de la Expo Melilla, entre otros contenidos que ya les contamos. Como decíamos, amigos, contenidos de esta semana. Expo Melilla llama la atención y concita la atención por estas jornadas con lo que es la 15ª edición de la exposición. El discurso del presidente de la Asociación Rural del Uruguay y también del ministro de Ganadería, Luis Alfredo Frati, será punto de atención para nosotros en esta edición de Diálogo Rural TV. Por otra parte, también vamos a estar hablando, como decíamos, poniendo foco en una actividad que realizó el Instituto Plan Agropecuario con ELINEA desde el punto de vista productivo. La actualidad productiva, pero decisiones para tomar hacia adelante, con Martín Jaurena de INEA y también con Ítalo Malaquín del Instituto Plan Agropecuario. Vamos a compartir parte del material de una jornada desarrollada online vía YouTube en las últimas jornadas y que pone especial atención en la situación actual y las decisiones a tomar por parte de los productores. Y ha llovido en prácticamente todo el territorio nacional. Esto da cierta tranquilidad desde el punto de vista productivo, especialmente para recuperación de pasturas en este otoño antes del invierno y el desarrollo de los verdeos. En el otoño las pasturas empiezan a recuperarse o tienen todavía de alguna forma un pulmón para recuperarse, aunque las tasas de crecimiento del otoño ya no son las mismas que en el verano y menos aún que en primavera. Es más, en el otoño ya transitando este abril, estos últimos días de abril que nos quedan, pero especialmente en mayo, empiezan a bajar mucho la tasa de producción de pasturas. De todas formas, sigue existiendo desde ese punto de vista todavía una posibilidad de recuperación de pasturas antes del invierno. Y lo otro que viene bien son los verdeos de invierno, raigras, avenas, que se han sembrado, incluso alguna pradera también, antes de lo que pueda ser el invierno, especialmente con lo que fueron las lluvias de los últimos días, los días de sol que hemos tenido también, y estas situaciones, si continúan acompañando, pueden minimizar los efectos de un invierno. Pero vamos a meternos en la Expo Melilla, y allí el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, estuvo poniendo arriba de la mesa algunos temas para discutir y para pensar por parte de lo que es la institucionalidad agropecuaria. El tema transgénicos, el tema planes de uso y manejo del suelo, el tema de la forestación, entre otros temas. Dijo que había algunos paradigmas que se han puesto arriba de la mesa por parte de diferentes actores de la sociedad, incluso de la ciencia también, y que muchas veces se empiezan a repetir y parecen que se terminan transformando en verdades. Y contra esos paradigmas, dijo Ferber que hay que poner información y plantarse firme para poner los puntos sobre las IES en estos temas. Escuchamos lo que decía el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber. Un ingeniero suizo que desarrolló el concepto de huella ecológica en los 90 dice que si todos vivieran como en Uruguay, el planeta entraría en déficit ecológico mucho más tarde que en la actualidad. ¿En qué políticas que se tomaron en Uruguay en este siglo creen que basa esa afirmación? ¿Agropecuarias? ¿Ambientales? No.
Este señor cree, y leo textual: algo que ha hecho Uruguay, algo que han hecho realmente bien, es que han cambiado su matriz eléctrica a renovables. En el 2008 el 50% era combustibles fósiles y hoy el 99% se pasa a energías renovables. Nada tiene que ver este proceso con las políticas restrictivas de mirada ambientalista que nos han impuesto. Entrando en nuestros temas, es una injusticia enorme decir que producimos en contra del ambiente. Nosotros estamos, vivimos y nos desarrollamos en el ambiente. Lo precisamos para llegar hasta acá, lo precisamos ahora y lo vamos a precisar siempre en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, lo cuidamos y lo potenciamos dentro de nuestras posibilidades todo lo que podamos. La gran mayoría de los productores nos manejamos con criterios técnicos que cuidan el suelo y la calidad del agua, porque de lo contrario nos quedaríamos sin sustento. Desde las últimas décadas del siglo XX se ha desarrollado a nivel mundial una revolución científica agropecuaria que puso a disposición de zonas históricamente relegadas alimentos a precios accesibles. Esto hizo posible sacar de la pobreza a cientos de millones de personas, y es en Asia donde tenemos los ejemplos más impactantes. Pero desde esa misma época también hemos soportado una importante cantidad de discusiones impuestas desde parte de la academia de forma sesgada y antiproductiva. Esta nos ha querido imponer distintos dogmas. La definición de dogma es proposición tenida por cierto y como principio innegable. Ejemplos: la forestación va a secar los acuíferos. La agricultura extensiva va a terminar con los suelos. El veganismo es sustentable para la salud humana y debemos dejar de producir alimentos de origen animal. Los transgénicos provocan enfermedades, alergias y un sinfín de problemas más. Todos estos ejemplos tienen varios patrones en común. El primero es que explotan la buena fe de las personas. Es muy difícil no escuchar a alguien que te dice que te están envenenando. El segundo es como las mentiras. Estos llamados dogmas calan más cuando tienen una parte de verdad. Obvio que los árboles consumen agua, como los hace lo de los Amazonas. No hay misterio. En la agricultura, claro que hay un impacto sobre los suelos. Se ocupa grandes extensiones que producen enormes cantidades de alimento. Pero más de 20 años después del boom agrícola en nuestro país, esos mismos suelos producen cada vez más cuando se le dan las condiciones climáticas favorables. Ni hablar que no hay ni un fundamento agronómico que diga que el cultivo de soja es de mayor impacto que muchos otros cultivos. Fíjense que por lo pronto no precisa fertilizaciones nitrogenadas porque es una leguminosa. Y la presión de fitosanitarios usada es similar a la de cualquier cultivo extensivo. Bajen la bandera de una vez por todas. Es indiscutible los beneficios de una dieta fuerte en frutas y verduras. Lo otro que es indiscutible es que no es suficiente nutricionalmente, sobre todo para el desarrollo normal de niños y de niños por nacer, los dos colectivos que no pueden decidir su propio destino. Lo de los transgénicos solo se puede explicar desde el miedo provocado por entidades financiadas por los que perdieron la carrera tecnológica, la gran mayoría con casas centrales en Europa. La insulina se produce con técnicas transgénicas desde 1982. Les recuerdo que hasta 1922 los niños con diabetes de inicio rápido tenían 1 año de expectativa de vida. Por el momento, Tabaré Vázquez está de ingreso de nuevos para discutir el impacto positivo del glifosato y los transgénicos, es como discutir los antibióticos. El tercero de estos patrones, de los patrones de estos dogmas, es que sus impulsores nunca se hacen cargo de sus errores y las implicancias que significaron y significan. Por ejemplo, Al Gore, que fue vicepresidente de Estados Unidos y candidato a presidente en el 2000, lanzó documentales y con el llamado Una verdad incómoda ganó un Oscar. También ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2007.
y digo textual, sus esfuerzos para construir y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático provocado por el hombre. En su discurso al recibir el premio, dijo que el hielo ártico podría desaparecer en menos de 7 años. Eso fue en el 2007. Claro que no negamos el calentamiento global. El tema es que las consecuencias de estas miradas apocalípticas han repercutido en la cantidad y calidad del alimento disponible. En noviembre del año pasado asistimos en Brasilia a un encuentro mundial de organizaciones de productores agropecuarios. Hay una que es la Organización Mundial de Agricultura y Alimentación, donde el disertante dijo que desde el 2015 dijo que había más hambre en el mundo. A partir de ahí solo habló de emisiones y cálculos ambientales. No se dan ni cuenta de en esta situación. Pusieron por delante sus intereses que la necesidad de resolver los problemas de los más necesitados, no importa en qué parte se encuentren esas necesidades. Digo sus intereses porque no se puede negar el negocio ambientalista enorme que hay atrás de todo esto. Traída esta realidad al ámbito local, apoyamos fuertemente al gobierno en su estrategia de crecimiento económico para solucionar los desafíos sociales que tenemos. Hasta ahí lo que decía el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber. Enseguida de la pausa venimos con lo que dijo el ministro de Ganadería, Luis Alfredo Frati. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Oportunidad única en Durazno. Umpierres y compañía ofrece en licitación 411 hectáreas de la histórica estancia San Jorge, campos agrícolas, ganadero, forestal, con antiguo casco de estancia, instalaciones completas de trabajo y galpones en muy buen estado. Padrón 7074 de Durazno en paraje San Jorge. Y en paraje Carpintería, sobre Ruta 100, 246 hectáreas ganaderas, padrón 1750, con excelentes aguadas. Se ofrecen en forma individual, pero por cercanía se puede conformar una sola unidad productiva. Más información, fotos, videos, pliegos y condiciones en www.escritorioumpierres.ui o consulte 099-355786 y 099-666-538. Plazo de entrega de ofertas 21 de abril. Y volvemos, amigos, con lo que es Expo Melilla y la palabra de las autoridades. El ministro de Ganadería, Luis Alfredo Frati, dijo estar de acuerdo con muchos de los puntos que estuvo poniendo arriba de la mesa Rafael Ferber como presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Y en otros marcó discrepancias. El ministro de Ganadería, Luis Alfredo Frati. Por eso, por otro lado, aparte de la preocupación, tengo una satisfacción enorme que el gobierno haya entendido, porque no es común, como dije anteriormente, que haya un programa del ministerio respaldado por todo el gobierno nacional. Pero bueno, en realidad lo que yo quería decir, todos saben los que están aquí, este es un Uruguay exportador. Voy a decir algo incorrecto políticamente, 80% de lo que dijo Ferber estoy de acuerdo. No sé a quién le perjudica más, si a él o a mí, pero parte de eso tiene razón. Yo digo, cuando uno no puede renunciar de donde viene y por los lugares que han dado. Cuando estábamos en el INAC estábamos con este tema, las largas sombras del ganado. Entonces ya trajimos a Mito Lerner, un especialista de Estados Unidos,
porque en ese momento se decía que el eruto de la vaca contaminaba lo mismo que el recorrido de un auto 26 kilómetros, ¿no? Y la verdad que y vino mi tolero y nos dijo, sí, capaz que sí, pero no contaron el petróleo que sacaron para hacer las pachas, para poner la dirección, las gomas que le pusieron, que todo el petróleo, que además la extracción de petróleo es lo más contaminante que hay en el país, en el mundo. Entonces creo que sí, que hay eso que tenemos que revertir y que tenemos que juntarnos entre todos para defendernos los países que somos productores de alimentos. Pero también tenemos que tener control. Y el uso del suelo no, hay que seguir con el uso del suelo. Y la forestación vino para beneficiar el país, pero tampoco puedes plantar un árbol en cualquier lado. Por lo tanto, ahí también tiene que haber regulación. Esto no puede ser una anarquía que cada uno hace lo que quiere. Y los países organizados como el señor que es embajador, en Aigua, o plantás maíz o plantás maíz. No es que me quiero plantar papa, no. En Aigua plantás maíz. Porque el gobierno determinó que es el suelo más. Y yo no estoy diciendo lo mismo para Uruguay. Lo que sí digo, que no me vengan con que cada uno haga lo que quiera, porque eso no es. Y que todos somos súper responsables tampoco, porque el órgano más sensible que tenemos todos, los católicos, los ateos, los agnósticos, es el bolsillo. Por lo tanto, si puedo hacer dinero, si no tengo alguien que me controle, es que para eso existen los estados. Si no, no precisaríamos, poníamos un gerente y que cada uno haga lo que quiera. No, los estados y la política existe para darnos un marco de referencia y cómo tenemos que trabajar. Por lo tanto, ahora revisarlo estoy de acuerdo, pero no que no exista. Como era antes, no era. Con esto mejoramos bastante. Capaz que puede haber alguna limitación, que no la estoy viendo, pero que estamos dispuestos a discutirlo. Así como me plantearon algunos temas en el Parlamento hoy de calendario de aporte, que estamos dispuestos. No hemos sido distraídos porque me han preguntado varias veces, Frati, que hablaste del atraso cambiario. Ustedes saben que ha sido motivo de conversación permanente con el ministro Nodoni. Y yo no sé si fue por eso, pero sé que en enero tomaron las medidas que no habían pensado tomar. Y el dólar no solo repuntó, sino que ha estabilizado en un valor que es superior al de la región. Porque si ustedes miran para el lado de Brasil, bueno, estamos en una isla, ¿no? Y como miran para Brasil, ha bajado mucho más que acá, claramente. De Argentina no me voy a referir porque no me quiero meter con todo, pero quiero decir esto, porque como son mis vecinos no se van a ofender, pero en realidad se tomaron medidas para que no siguiera cayendo, sino capaz que hoy, con lo que teníamos antes sin mover los intereses, capaz que estaba en 35 en vez de 40. Lo otro es, y que lo dije en el Parlamento, tuve muchas críticas, capaz que alguna con razón, de si demoramos en la emergencia agropecuaria. Yo quiero desmistificar esto. No precisa tener emergencia agropecuaria para tomar medidas, que fue lo que hicimos nosotros. Lo que nosotros hicimos fue tomar diagnosticar o decretar emergencia agropecuaria cuando los datos objetivos de una cantidad de institucionalidad agropecuaria que ha tenido un desarrollo tremendo en el país, porque muchas veces somos demasiado duros con nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué hace el INE? ¿Qué hace INUME? Bueno, hace eso, nos va mejorando y nos va dando insumos para que gobernar no sea criterio o una camperiada del ministro, sino que sea clara y objetiva. Y por eso se fue por seccional, por departamento, agregando hasta que hoy estamos en otra situación. Obviamente que se tomaron medidas igual antes de declarar la emergencia, por ejemplo, conversando con el Banco República en diciembre, porque en diciembre la gente que tenemos en el Ministerio de Descentralización nos alertaba, mirá que si no llueve no nos va a complicar enero y febrero. Y el Banco República sacó un crédito, eso para todo el país, o sea que no es solo para la emergencia. Bueno, por si iba a faltar comida, $75 por vaca lechera, 55 por vacuno, 35 para categorías jóvenes y 15 por ovino. Y el financiamiento tiene vencimiento en abril del 27. Yo creo que no se quedó corto el Banco República con el tiempo, con un periodo inicial de amortización de capital hasta junio del 2026. O sea que pasa la zafra del ternero, si tenés que hacer algún peso, tenés la posibilidad, por lo menos para los criadores, de la zafra de ternero. Solo pago de interés y cancelación en 2 cuotas posteriores. Y además esa tasa
porque me preveíamos una situación, tiene un descuento, que me podrán decir que crédito, que es una línea especial rural para sequía disponible local. Todo, de Calleja, Maldonado, Rocha. Ofrece crédito. Crédito que es de la Dirección General de Recursos, Dirección General de Desarrollo Rural. Porque yo cuando tengo dudas, ¿saben lo que hago? Y los que están con la mano en la masa, ¿qué es lo que les parece? A veces los podemos... Y esto estaba convencido, y cada vez que cosa dijo, sí, esto en realidad es muy necesario. No lo inventamos, ya estaba antes, pero ahora no estaba siendo operativo. Y a su vez financiaba, apalancaba solo el 25%, ahora te va a bancar 75%, pero además... El SIGA lo que te hace es dar la garantía. Esta garantía te costaba no menos del 3%. Ahora, no sé si va a seguir, por eso digo ahora, es el 0,6% anual. Para micro, mediana empresa. Y además, la autorización de la DGI para que los certificados de crédito, porque nosotros entendemos que las empresas, aún aquellas que tienen espalda, en momentos difíciles como los que pasamos de déficit hídrico, van a tener cosechas embromadas o muy embromadas, a veces tienen ilíquidez. Entonces se autorizó que puedan usar certificados para la compra de gasoil. Esto también nos dijo Campo Unido, no lo inventé yo. Por eso digo, algunas cosas lo tomamos de las reuniones y otras porque nosotros entendemos que... Pero después hay que convencer al que es el dueño de la burra, que es O'Donnell. Por eso digo que hay que tener datos objetivos para poder conversar con los ministros, porque le pasa a este gobierno, le pasaron lo anterior y le van a pesar a después. Vos podés querer tomar las decisiones que quieras, pero hay necesidades que comprenden a todo el país, que son las necesidades económicas, para poder convencer a un ministro de Economía que tome medidas, tenés que tener datos objetivos. Por eso es el recorrido y por eso que cada una de las demandas han sido satisfechas. Es más, yo lo dije por todos lados, me dijeron, no digas eso que no tenemos plan. No, lo tengo que decir. El Fondo Agropecuario de Emergencia, cuando nosotros asumimos, no tiene un peso, más bien debe 27. Pero ahora teníamos que declarar emergencia en algunos lugares. Y ahí fuimos a hablar con O'Donnell y dijimos, mirá, tomamos todas las medidas, pero hay algunas que los datos objetivos nos dicen que hay que declarar emergencia y ahí precisamos un aporte que lo tuvimos. ¿Pero por qué? Porque veníamos con un proceso serio del trabajo con la situación climática. Ahí tenían ustedes las palabras del ministro de Ganadería, Luis Alfredo Frati, en base a la transmisión oficial de la Asociación Rural del Uruguay. Amigos, después de la pausa nos vamos a meter en un tema estrictamente productivo. Cómo encarar el invierno, cómo manejar los campos en este otoño y las decisiones a tomar. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Oportunidad única en Durazno. Umpierres y compañía ofrece en licitación 411 hectáreas de la histórica estancia San Jorge, campos agrícolas, ganadero, forestal, con antiguo casco de estancia, instalaciones completas de trabajo y galpones en muy buen estado. Padrón 7074 de Durazno,
en Paraje San Jorge. Y en Paraje Carpintería, sobre Ruta 100, 246 hectáreas ganaderas, padrón 1750, con excelentes aguadas. Se ofrecen en forma individual, pero por cercanía se puede conformar una sola unidad productiva. Más información, fotos, videos, pliegos y condiciones en www.escritorioumpierres.ui o consulte 099-355786 y 099-666-538. Plazo de entrega de ofertas 21 de abril. Las decisiones a tomar por parte de los productores, cómo encarar el invierno, determinaciones que desde el punto de vista productivo son importantes tomar. El Plan Agropecuario con Eriña estuvieron realizando una jornada a distancia vía YouTube que marcó algunos aspectos importantes desde el punto de vista técnico, pero también prácticos a tener en cuenta. Vamos a escuchar parte de lo que decía el ingeniero Ítalo Malaquín del Instituto Plan Agropecuario. ¿Dónde están parados los sistemas desde el punto de vista del forraje disponible? Lo que sí es claro con Martín, que lo va a mostrar más adelante, que la disponibilidad tiene una marcada heterogeneidad espacial, a escala de entre regiones, a escala de seccionales policiales dentro de un mismo departamento. Por lo tanto, simplificar de que partimos de un único punto para razonar de qué decisiones tácticas, no. Hay contraste muy fuerte entre grandes regiones, podemos decir el este y el suroeste del país, versus el litoral norte y el noreste del país. Son zonas grandes, de grande contraste. Y aún dentro del departamento, como ayer hablamos con un medio periodístico de Cerro Largo, aún dentro del departamento como Cerro Largo, hay una gran variabilidad o heterogeneidad en los forrajes disponibles, como en el caso de Cerro Largo. Y el otro punto de partida, que Martín lo va a dejar muy claro, cómo se razona a partir de que tenemos heterogeneidad espacial en forraje disponible, cómo se razona de cómo he de esperar la tasa de crecimiento del principal recurso que tiene la ganadería extensiva, que es el campo natural. Y lo que es claro, y no hay que hacerse más expectativa, porque ahí sí hay una gran contribución de la investigación básica, que las tasas de crecimiento del campo natural van a tener una caída estructural del otoño hacia el invierno, y que la magnitud de esta disminución está fuertemente condicionada en qué lugar desde el punto de vista agroecológico o de zona geomorfológica nos estemos posicionando. No es lo mismo posicionarse en campo de arena que posicionarte en un campo de basalto o de cristalino. Cuando uno mira un campo de arena, la magnitud de esa caída drástica de las tasas de crecimiento del otoño hacia el invierno van a ser muchísimo mayores en términos de tasa de crecimiento o producción de pasto, y de calidad también es mucho más acentuada si la comparo con campo de basalto. Por lo tanto, estos son los grandes 5 elementos que se tienen que tener en cuenta a la hora de ver la complejidad que se tiene a la hora de tomar decisiones, y no existe un único punto de partida para el análisis de qué decisiones tácticas vamos a estar tratando con Martín. Y aquí sí voy a hacer un breve repaso de los fundamentos por los cuales veníamos hablando de esos 5 puntos. Las decisiones que van a tomar los ganaderos en este contexto, lo dice muy claro este gráfico, es en un contexto de excelentes precios que, si uno lo mira en 30 años, nunca habíamos visto valores en dólares corrientes muy significativos y muy altos. Si uno mira, es un análisis comparativo en azul, la semana 13, la última semana de marzo del 2026, versus la semana última del año 2025, donde muestra con mucha claridad que hoy los ganaderos van a estar tomando decisiones en un escenario de precios muy extraordinarios y muy superiores al año 2025, a la misma semana
final de marzo de 2025. Para un breve ejemplo, más de 60 centavos, 70 centavos en lo que es la carne ovina, como decía Martín, en el ternero para un mismo momento, en años contrastantes, más de 88 centavos la diferencia por kilo vendido o unidad de peso vivo, y si vamos al novillo más de 30 centavos. Por lo tanto, hoy tenemos una gran oportunidad, mirado del mercado, de tomar decisiones, pero lo estamos haciendo a diferencia del 23-24 o del 22-23, con precios muy deprimidos en dólares corrientes y con valores en pesos contantes también muy deprimidos, asociado a lo que ha sido, a lo que fue durante esos años la variación negativa del tipo de cambio y de la inflación. Y acá lo que muestra también de cómo fue y hay que mirar, yo creo que la herramienta que tiene INEA es una excelente herramienta. A mí me sirve para mirar y analizar en qué situación está, o para comunicar aún para los ganaderos que están ubicados dentro de esa regional noreste, Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo, de cómo fue la dinámica de las precipitaciones y sus consecuencias en la evolución del agua disponible en el suelo. Como verán, hubo un corrimiento y una afectación desde la zona y muestra muy claramente en evidente cuando pasamos de la última semana de noviembre o década, los últimos 10 días de noviembre, a los últimos 10 días del mes de febrero del 2026, donde hubo una fuerte afectación fundamentalmente en el este del país y en el sur oeste del país. Y esto llevó como consecuencia que a escala de país teníamos a noviembre, estos son datos elaborados por el Plan Agropecuario, por la Red de Información Nacional Ganadera, muestran con mucha claridad a la salida de la primavera cómo estaban posicionados los sistemas ganaderos, para un total de más de 450 respuestas de los productores a la encuesta, donde el 85% de lo que correspondía a la encuesta, hay que aclararlo, comentaban que el 85% de sus sistemas estaban con altura de forraje mayores a los 5 centímetros. No obstante, tan solo un 15% con valores críticos donde se afecta el desempeño productivo y animal de los sistemas ganaderos. Pero al salirse finales de verano, a febrero de este año, ya los ganaderos manifestaban que de ese 100% de productores que respondieron a la encuesta, ya un 43% ya estaban afectados con altura de forraje menores a los 5 y un 57% por encima de 5. Pero esto, cuando lo desagregamos con Martín a escala de regional, como nos proporcionó el ingeniero Marcelo Gelfi, deja en evidencia como que hay dos grandes regiones, que es la litoral norte y noreste versus el este y sureste del país, donde aún hoy el litoral norte mantiene niveles de productores que respondieron a la encuesta, que tienen niveles de forraje disponible más del 80%, que supera los 5. Hoy tenemos situaciones en el este del país de que de cada 10 productores que respondieron a la encuesta, 7 están con niveles de forraje inferiores a los 5 centímetros en color rojo. Y si uno lo mira el contraste litoral norte y bajamos la lupa a escala de departamento, el departamento de Artigas a hoy, al inicio del otoño del 2026, de cada 100 productores, vuelvo a insistir, de lo que respondieron a la encuesta, 88% de los mismos estaban con niveles de pastos superiores a los 5 centímetros. Yo hice una gira, se la mostré la foto a Martín, en el departamento de Tacuarembó, al oeste y este de Ruta 5, con niveles de altura que superaban los 10 centímetros, y eso, si tomamos la regla como ejemplo, representa más de 3.500 kilos de pasto por unidad de superficie de pastoreo. Mientras que, en contraste, tenemos al departamento de La Valleja, para que lo que respondió a la pregunta, hay un contraste muy grande. De cada 100 productores, 74% están con niveles muy críticos de forraje,
Ayer la colega Inés Paredes nos mandó fotos muy evidentes de sistema con menores a 3 centímetros, entre 3 y 0, donde contrasta muy fuertemente con la realidad del noreste y el litoral norte. Y acá básicamente como un recuerdo que hay que tener, y esto es a través de la construcción del monitoreo satelital forrajero, que es una herramienta que tiene la evolución en un muy largo plazo de más de 25 años, como es la tasa de crecimiento cuando nos movemos de la primavera hacia el invierno. Pero lo que quiere decir esta información como elemento básico para comprender el principal recurso, que es el campo natural donde ustedes toman decisiones, es que la estación más errática para producir pasto es el verano, relacionado con las irregularidades de los eventos, llámese niña o niña, y donde está la caída más fuerte cuando se reduce el evento precipitaciones es durante el verano, durante los meses de noviembre a febrero. Por lo tanto, yo le decía a Martín, una de las cosas que debemos de cambiar muy fuertemente de cómo se miran los sistemas ganaderos. Hay que mirarlo desde la primavera y no como antes se miraba desde el otoño tardío para ver qué decisiones tomar, sino que hay que mirarlo desde la primavera y a partir de los anuncios o no, o de lo errático del verano, y tomando la cuantificación de la altura del pasto, me dice cuál es el grado de predisposición o riesgo que tiene mi sistema ganadero frente a un verano errático como lo fue donde si bien se tenía muy claro que iba a haber un evento niña con irregularidad de precipitaciones, lo que no se sabía con certeza cómo iba a ser la distribución de las mismas. Y dio que la mayor afectación estuvo al sur del Río Negro, y bueno, pero la idea, claro, es el mejor posicionar los sistemas, hay que mirarlo desde la primavera, porque cuando lo estamos mirando desde mayo, como verán ustedes, las tasas son decrecientes y básicamente tenemos muy poco margen de maniobra. Y lo que nos queda solamente es encarecer los sistemas de producción a través de incurrimiento de suplementos, pasturas sembradas, etc. Y esto es un conocimiento básico que Martín lo va a estar desarrollando. Y por último, lo que ya dije es esperar, independientemente de las 4 zonas grandes geomorfológicas de basalto, cuesta sedimentaria del noreste, arena o ladera del este, que la caída de la tasa de crecimiento es estructural desde el otoño hacia el invierno. Y hoy tenemos un escaso margen de maniobra que es el mes de abril, pero no se puede esperar para tomar decisiones a partir de mayo, o decisiones muy tardías, porque las tasas son decrecientes y la pérdida la otra fuente que no se tiene en cuenta es la pérdida de calidad de estos sistemas. Finalmente, ¿qué es lo que acordamos con Martín y dónde queremos colaborar con ustedes? En decisión estática tal que tenga 4 miradas muy claras. La decisión estática que tomemos hoy mirando hacia adelante tiene que tener como grandes conceptos 4 elementos o 4 objetivos, que dependiendo de los momentos que se tomen, va a haber un grado de satisfacción, pero que lo sea en esos 4 grandes ámbitos. Más pasto por unidad animal, una cosecha más eficiente del pasto, fundamentalmente en aquellos escenarios donde hay abundancia que superan los 10 centímetros. Tenemos que incurrir en sistemas de menores costos, que no nos suceda nuevamente como lo fue el ejercicio 22-23, que incurrimos en muchísimo más costos en dólares, y además de lo de componente en moneda nacional, eso no puede ocurrir como aprendizaje. Y lo otro, hay que mejorar muy fuertemente el flujo de caja de las empresas ganaderas. ¿Para qué? Para contrarrestar fundamentalmente ese encarecimiento de insumos locales y el incremento de costos.
Bien amigos, ahí teníamos lo que decía el ingeniero Ítalo Malaquín en este segmento desde el plan agropecuario sobre cómo encarar este otoño y proyectar el invierno. Después de la pausa vamos a venir con el ingeniero Martín Jaurena del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Oportunidad única en Durazno. Umpierres y compañía ofrece en licitación 411 hectáreas de la histórica estancia San Jorge, campos agrícolas, ganadero, forestal, con antiguo casco de estancia, instalaciones completas de trabajo y galpones en muy buen estado. Padrón 7074 de Durazno en paraje San Jorge. Y en paraje Carpintería, sobre Ruta 100, 246 hectáreas ganaderas, padrón 1750, con excelentes aguadas. Se ofrecen en forma individual, pero por cercanía se puede conformar una sola unidad productiva. Más información, fotos, videos, pliegos y condiciones en www.escritorioumpierres.ui o consulte 099-355786 y 099-666-538. Plazo de entrega de ofertas 21 de abril. Retornamos amigos y nos metemos ahora en la otra pata desde el punto de vista técnica que tuvo esta jornada online que realizó el Plan Agropecuario y el INIA con Martín Jaurena del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Encaramos temas que tienen que ver con lo productivo y cómo se encara este otoño-invierno. ¿Qué objetivo nos podemos marcar entonces si tenemos distintos niveles de forraje? Si lo miramos desde la producción animal y en el contexto socioeconómico que les estaba comentando Ítalo, tenemos sí o sí que recuperar o mantener la condición corporal y el peso en el rodeo cría. Es una variable clave que nos va a estar determinando qué le va a pasar a la vaca, no solo en este año, sino en la preñez del año que viene. Y lo mismo en las recrías. Nos jugamos muchísimo en las recrías en que esos animales lleguen en tiempo y forma al momento de inseminación o entore. Y bueno, en las situaciones que tuvimos un muy buen crecimiento del pasto, ahí podemos hacer manejo por comunidad y empezar a transferir ese stock de pasto que tenemos ahora, fin de verano, otoño, empezar a transferirlo para el invierno, considerando a las comunidades que pueden transferir y a las que no. Entonces tenemos que tener en cuenta esa situación. Hay forraje adentro del predio que lo podemos mover y que lo podemos utilizar como reserva de forraje en pie. Y lo otro es optimizar el uso del campo natural. El campo natural es resiliente, es estable, pero también tener cuidado que no lo podemos agredir así nomás. El campo natural se degrada y le cuesta después. Entonces, tener cuidado en algunas situaciones que si ya viene degradado por la sequía, tener cuidado de no seguirlo, meterle un segundo componente adicional de sobrepastoreo. Si juntamos sobrepastoreo, sequía, invierno, ahí tenemos una mezcla explosiva. Tenerlo en cuenta eso, que no solucionamos con algunas variables simples, porque podríamos decir, suplementemos en todo el campo natural, hay una buena condición de precios, pero esa alta carga después va a tener un impacto, una degradación en el recurso que en la próxima invierno, en primavera, nos va a estar cobrando. ¿Y cómo lo va a estar cobrando? Con menor productividad, con menor calidad de forraje. Esto es
Son experimentos antiguos, pero muy estables los resultados. Si entramos con menos pasto, este es el nivel de pasto que podíamos entrar en otoño y en invierno. Niveles de 5 o 6 centímetros. Cuando entrábamos con 5 o 6 centímetros al otoño o al invierno, teníamos un resultado que prácticamente duplicamos la producción de pasto que cuando no teníamos ese mismo. Cuando acá entrábamos en rojo el sistema, entrábamos con 2, 3, 4 centímetros, o si entrábamos acá a la derecha. Entonces la producción de pasto se resiente. ¿Por qué? Porque las especies invernales, la mayoría son especies cespitosas, si bien están en minoría, son especies cespitosas. Si no tienen esa expresión, que precisan tener pasto. Ahí precisamos de la fotosíntesis, y para tener crecimiento precisamos pasto. Así que más pasto nos va a traer más pasto en el sistema de producción. Entonces, si venimos castigados por una sequía y todavía le metemos más sobrepastoreo, podemos estar limitando esa salida del campo natural post-sequía. Bueno, ¿y ahora qué pasa cuando empezamos a mezclar las distintas herramientas? Ya dijimos, lo primero es el monitoreo. Tenemos que monitorear cómo están los distintos potreros, cómo está nuestro sistema de producción. Con información decidimos manejo. Sin información es muy difícil que podemos decidir con criterio. Entonces, ¿cómo estamos en centímetros de pasto? ¿Cómo estamos en stock de pasto en los distintos potreros? Si tenemos variabilidad en esos potreros, y bueno, ahí tenemos una situación donde podemos asignar lotes de animales a distintos potreros. Ahí, por ejemplo, si estamos trabajando con terneros, si estamos trabajando con vaquillonas, si estamos trabajando con recrías, ahí podemos también, el tema de la calidad del forraje empieza a ser muy importante, sobre todo en categorías de recría. Si no nos da el pasto, ahí tenemos que hacer las cuentas. Si no nos da el pasto, y bueno, tenemos que ajustar la carga animal. Si no nos va a dar el pasto ahí, tenemos que sacar cuentas. No, el pasto que tenemos nos va a ir bajando de acá por lo menos hasta agosto o septiembre. Si no nos da el pasto, tenemos que considerar el ajuste de carga, por dónde comenzamos. Si empezamos por las vacas de invernada, que si no tengo pasto no las voy a poder invernar. Si hay categorías de recría que pueden entrar en esa fase de ajuste. Ahora, en lugares donde podemos y tenemos mucho pasto, ahí sí podemos hacer reservas, módulos de reserva en el sistema. Y ahí esa sería la forma que tenemos ahora en otoño de prepararnos para el invierno. Después, ya cuando estemos adentro del invierno, ahí decimos, bueno, acá con el forraje que tenemos que ver cómo priorizamos a la categoría más demandantes, si es necesario suplementar, a qué categoría suplementamos. Y en los sistemas donde le sobró el forraje, tenemos la oportunidad de utilizar ese forraje diferido, sobre todo ahí lo podemos usar con animales de recría, con vacas de invernada. Pero bueno, la base de esto es monitorear cuánto pasto tenemos en el sistema, cómo está ese plato de comida hoy y cómo lo proyectamos a la salida del invierno. Entonces, hoy monitoreamos cuánto pasto hay y evaluamos si este pasto es suficiente o no para la demanda animal. Ya todos sabemos, por suerte, y desde hace muchos años, qué condición corporal tiene que tener una vaca a la entrada del invierno, a la salida del invierno, el entore. Por suerte, hemos tenido un nivel de transferencia de tecnología y de adopción muy bueno. Los niveles de preñez de estos años, hemos tenido años de sequía, pero el impacto ha sido muy bueno. Hay medidas de manejo nutricional de la vaca de cría, hay medidas de destete temporario, de destete precoz, que vienen siendo muy bien aplicadas. Pero tratemos de conjugar esa información de lo que es la demanda animal con la oferta de forraje. Tratemos de equiparar eso en el plato, a ver si llego o no con el plato de comida, necesito o yo no ajustar la carga animal. Si quizás la necesite o la puedo combinar con la suplementación. Si yo voy a suplementar, que no sea el uso de esa suplementación para seguir degradando o sobrepastoreando el campo natural, sino que sea un plus
para que esos animales, esas categorías de recría o las que más lo precisen, tengan un consumo adicional, pero también que ese plus permita tener un mejor crecimiento del campo natural. Bueno, entonces, resumiendo, decisiones que podemos tomar: priorizar categorías en potreros, asignarle los potreros con más forraje verde a las categorías ovinas o vacunas más demandantes, tomar decisiones importantes como el diferimiento. El diferimiento es como administrarse el dinero, como si fuera el dinero. A mí me sobra el dinero. Bueno, yo tengo una cuenta corriente, me empezó a sobrar el pasto, yo sigo pastoreando en los potreros que están más verdes, en los que tienen más especies estivales, y yo empiezo a dejar potreros, sobre todo potreros donde hay especies invernales, mejoramientos o lugares donde alguna vez se fertilizó y tengo más forraje. Eso lo guardo para el invierno. Y podemos tener también algo más en el banco de semillas todavía en algunas especies invernales, y lo hago estivales, perdón, alguna recarga todavía más del banco de semillas o alguna reposición de plantas, sobre todo en sistemas que estaban muy degradados, donde tengan muy poca cobertura. Yo generar ese rápido ensamblaje de las especies forrajeras para tener más cobertura en el sistema. Entonces, si yo difiero forraje en pie, es una muy buena opción para tomar, sobre todo en esos departamentos donde dijimos, hay pasto. Si hay pasto, clasifiquemos en los potreros y determinemos cuáles pueden estar siendo diferidos para usarlo entre 2 meses, entre 2 meses y medio. Empezar por potreros chicos, empotrar, si son potreros que se endurecen, hay que pastorearlo con una alta carga instantánea hora previa al inicio del diferimiento. Pero es una muy buena opción que es de muy bajo costo, que nos permite trasladar forraje en pie y tener una muy buena intensidad de pastoreo en el resto de la superficie del campo para empezar a utilizarlo y para empezar a hacer una cosecha importante de forraje verde, sobre todo donde hay comunidades de plantas estivales antes que lleguen las primeras heladas. Bueno, esta puede ser campos estivales antes y después de la sequía. Entonces en la situación de abajo, o campos invernales, donde sería una situación ideal. Pastoreo fuerte pastoreo fuerte ahora y utilizarlo. Y en campos que son estivales, no esperar que una helada nos lleve a esta situación, a tener el forraje ese donde perdió mucho la calidad nutricional. Entonces, tenemos herramientas muy importantes. Hay una herramienta nueva que se desarrolló INEA, que se llama Class Pasto, que es una aplicación que nos permite clasificar distintos potreros de campo natural y podemos ver cuáles tienen mayor nivel de producción invernal, y también podemos utilizar distintos niveles de información, como el que tiene el plano agropecuario, que nos permite ver inclusive hasta a nivel de predio o a nivel de potrero. Podemos ver en algunas situaciones cuáles son los sitios donde podemos tener más producción invernal. Utilizamos esa información más el stock de forraje y ahí empezamos a diseñar el sistema de manejo por potrero. Bueno, esto es llevado a una situación de, bueno, si tenemos situaciones que están dominadas por pasto horqueta, el Paspalum notatum, Axolocus affinis, el pasto chato o la gramilla, son situaciones que no nos permite diferir, porque son comunidades que no acumulan mucho forraje en pie y que son muy, pero muy sensibles a las heladas. Esas situaciones hay que darle pastoreo de aquí en más, no nos permiten acumular forraje. En cambio, si estamos en situaciones como gromos auléticos, estipas de tígera, ahí tenemos un as en la manga. Ahí podemos llevar el forraje hasta el inicio, hasta mediados del invierno, sin tener grandes pérdidas de calidad nutricional. Si tenemos especies invernales, ahí sí traslademos el forraje. Lo mismo si tenemos campos con coberturas de leguminosas, ahí si tuvieron un pastoreo intenso, ahí podemos también trasladar
esas especies invernales, esos campos, pues tienen Lotus rincón, esos mejoramientos tienen Lotus Ignea basalto, hay especies que tienen un crecimiento muy bueno que ahora empiezan a sumar, pero empiezan a fijar nitrógeno y ahí vienen acompañadas también una serie de gramíneas invernales que pueden estar haciendo ese diferimiento de calidad hacia el inicio del invierno. Y otro tema, el tema de pastoreo. Ahí no quede el tema del pastoreo. Sistemas que tienen pastoreo rotativo, bueno, podemos tener un diferimiento de forraje, pero podemos tener una transmisión de forraje hacia el invierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un periodo en el cual el potrero está cerrado. Sí, eso sí, por un lado sí, tenemos una herramienta como para planificar mucho mejor el pastoreo con el empotreramiento, pero no quiere decir que no tengamos un sobrepastoreo. Acá en esta gráfica mostramos lo que sería el periodo de descanso, el tiempo que le llevaría en días, llevar a que la pastura esté pronta, que esté en rango óptimo de pastoreo. Precisamos un determinado número de hojas, hay especies, no sé, el canutillo precisa 5 hojas para estar maduro de vuelta, para estar en una forma cosechable. El Paspalum notatum también, 5 o 6 hojas para estar cosechable. Entonces, si nosotros nos adelantamos en el periodo de cosecha, acá donde está esta gráfica, entonces no tenemos pasto y entonces estamos en un sistema rotativo y cosechamos todo más rápido, llegamos a un sobrepastoreo por aceleración fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que cosechamos el forraje antes de que estuviera pronto, y eso es otra forma de sobrepastorear. Entonces, está bueno el sistema de pastoreo en muchos potreros, empotreramos, es una herramienta enorme, pero tengamos en cuenta que también tenemos que ajustar carga animal y tenemos que, si no nos da el pasto, tenemos que llevar eso a buscar el rango óptimo de pastoreo. Y el rango óptimo de pastoreo, estamos hablando de que estamos en campos dominados por especies estivales, se va alargando y se va alargando mucho ahora. Y si bien habían zonas que hace 2 meses o hace un mes las podíamos estar pastoreando cada 25 o 30 días, ahora ese periodo se va a ir corriendo a 50, 60, 70 días, ese rango óptimo de pastoreo. Así que tengan cuidado. Por decir pastoreo rotativo, por rotar nomás no. Cuidemos mucho ese nivel de pastoreo, que es lo que nos va a llevar a que una pastura crezca mucho más y no a erosionarla por pastorearla antes de tiempo. Ahí estaba Martín Jaurena del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria con los detalles y varias cosas a pensar en cuanto a las determinaciones a tomar por parte de los productores en este segmento productivo que, bueno, llegamos a un otoño, a esta transición hacia el invierno que siempre termina siendo la estación más complicada desde el punto de vista productivo y bueno, y encararla, planificarla y tomar las decisiones a tiempo es una buena oportunidad en esta transición de otoño de ir tomando determinaciones que sean importantes. Y creo que lo que decía Martín recién y lo que dijo más antes Ítalo Malaquín son algunas de las cosas que pueden ayudar a los productores a tomar determinaciones. Ese ha sido el sentido de poder compartir con ustedes estas expresiones en la jornada. Y le estamos poniendo punto final a esta edición de Diálogo Rural TV. Amigos, en una semana vamos a volver con una nueva edición, con otros temas y otros materiales desde el centro del país. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir.